Bueno, hermanos, yo esto que voy a decir es muy repetitivo. De hecho lo he dicho prácticamente en cada reunión que me tocó, en cada materia que me ha tocado, creo que desde el principio hasta ahora. Pero esta es una materia que es absolutamente satélite del estudio bíblico, pero no es teológica. Es una herramienta, una materia que nos da herramientas para poder analizar el texto bíblico, y luego es el texto bíblico el que nos da la teología sobre determinados temas. De más está decir que nos interesa, por qué nos interesa el idioma griego. Creo que todos estamos al tanto de que es el idioma en el cual aparece escrito originalmente el Nuevo Testamento. Y como tal, y todos lo sabemos, tiene sus propias reglas, tiene sus propios sentidos y significados, y cuando las palabras se traducen de un idioma a otro, siempre queda por ahí en el camino algo del sentido que originalmente tenían las palabras. Por eso es tan importante cuando uno conoce un idioma, avanzar, profundizar en otras acepciones, en otras interpretaciones, y poder entender algunos giros que tienen los idiomas, algunos usos que tienen los idiomas, y que están localizados, por supuesto, dentro de nuestra exégesis, que lo voy a volver a repetir. Nuestra manera de interpretar la Biblia es gramatical e histórica. ¿Se acuerdan ahí en hermenéutica de primer año? Una exégesis gramático histórica. Nosotros no vamos a andar alegorizando los textos, excepto que esté claramente indicada la alegoría, sino que vamos a interpretar de una manera literal la palabra que tenemos. Ahora, obviamente, uno tiene que interpretar palabras que no conoce, palabras que no son de nuestro idioma natural o materno, y tenemos la gigantesca bendición de que hayan habido hermanos que saben griego y que tradujeron a los diversos idiomas la palabra griega. En nuestro caso, en nuestro idioma español, recordemos la primer traducción completa de la escritura al idioma español fue en 1569. Es decir, que ya tenemos una tradición de traducción al español grande, pero una lengua hermana del español, la mamá del español de hecho, tiene el latín, tiene una traducción del griego al latín todavía anterior, año 400 de nuestra época. Lo que se le llamó la Vulgata Latina traduce al latín, que también sirvió para traducciones al español. Y finalmente tenemos el texto griego, que, bueno, esta no es una clase de bibliología, pero si ustedes recuerdan, hay dos grandes cuerpos documentales. Uno es el que se le llama el textus receptus, o el texto recibido, que es más o menos hasta el siglo XVI, lo que se acumula y se edita. Y luego tenemos otro cuerpo documental que se llama el griego, o el cuerpo crítico, el texto crítico, que nosotros tenemos dos ediciones muy importantes. Una es la de Nestlé y otra es la de Westcott y Hort. La de Nestlé es más nueva, la de Westcott y Hort un poquitín más vieja, pero que prácticamente son iguales en contenido y que tienen la ventaja sobre el texto recibido de que incluyen los últimos descubrimientos en pergaminos, en crítica textual, y por eso yo prefiero ese cuerpo documental, porque es el más actualizado.
De todos modos, en el caso del Nuevo Testamento en particular, la diferencia entre el texto recibido y el texto crítico es mucho menos que mínima. Estamos hablando de una diferencia del 1% de las palabras. La mayoría de las diferencias son deletreos, o sea que ni siquiera son diferencias de sentido de las palabras, y absolutamente ninguna doctrina principal depende de esas diferencias textuales. Así que podemos estar perfectamente tranquilos de que la palabra de Dios nos ha sido pasada desde tantos años atrás con total y absoluta certeza de que estamos leyendo la palabra de Dios, ¿sí? No estamos hablando de interpretaciones espurias, ni de malintencionadas, ni de errores serios de copiado, sino que son cosas muy menores que no tienen la menor importancia a la hora de la interpretación teológica. Ahora bien, cuando hablamos del idioma griego, nosotros tenemos muchas barreras para el idioma griego. La primera barrera que tenemos es que se habló, el griego en el que se escribe el Nuevo Testamento es un griego que no es igual al griego que se habla hoy. Es decir, no es que yo digo, bueno, me voy a Grecia, aprendo el griego de hoy y listo, ya leo el Nuevo Testamento. No. Es lo mismo, y ustedes me van a entender si alguna vez tomaron algún texto español antiguo, uno lo tiene que estudiar, porque no es igual, no se lee igual, no significan lo mismo las cosas, y uno tiene que ambientarse y ubicarse. La segunda barrera que tenemos es gráfica, porque las letras griegas no son iguales a las letras latinas. Ahora vamos a ver el alfabeto griego, y el alfabeto griego es un dibujo distinto al dibujo latino. Entra dentro de la familia de las letras que se llaman cirílicas. Si alguna vez vieron algo escrito en ruso, vieron que el ruso también tiene unas letras medias raras, distintas a las letras latinas. Bueno, el griego es parte de esa familia de fuentes. Así que cuando busquen un texto griego en Windows, tienen que tener cargada la fuente en griega, si no se le arma un lío, aparecen corchetes y llave, bueno, y es todo un lío de entenderlo. Y la tercera barrera que tenemos es la barrera cultural. ¿Por qué? Porque el griego que nosotros vamos a encarar y al que vamos a tratar de acercarnos, está escrito y está hablado y utilizado por una sociedad 20 siglos detrás de nosotros. Entonces, hay palabras que por más que sepamos el significado de la palabra, no necesariamente el significado de la palabra corresponda con el sentido de la palabra, sino que se lo puede haber usado de otra manera. Les doy un ejemplo muy claro. En el español, en el diccionario español del siglo XIX, había una palabra que se llamaba enervar, que alguna vez ustedes y yo la hemos oído o utilizado. Esto me enerva, ¿sí? Y nosotros hoy, enervar significa enfurecer, o me pone nervioso, digamos, me incomoda de una manera. Sin embargo, en el siglo XIX, enervar era debilitar. Algo enervado era algo debilitado, algo caído. Justo lo contrario. Entonces, si yo leo en un tratado del siglo XIX la palabra enervar, tengo que acordarme que en el siglo XIX el significado de enervar no es el mío del siglo XXI, es otro, y ahí es donde empieza a tallar un área de la ciencia que se llama la lingüística y que, bueno, lleva toda la vida estudiarla. Entonces, nos encontramos con ahí yo voy a meter un cuarto problema. El cuarto problema es que tenemos 3 clases para saber todo esto.
Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces ¿qué hacemos? Nos rendimos. Y esa es una opción mayoritaria. ¿Para qué voy a estudiar griego si ya tengo la Biblia traducida al español? Más vale estudio la Biblia en español. Y yo le diré, si tenés que elegir entre una cosa y otra, sí, estudia la Biblia en español, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Hay palabras, hay textos, hay versículos de la Biblia en español que son complicados, que permiten interpretaciones diversas. Y si uno no está al tanto de, bueno, pero para, a ver, ¿y cómo era antes? ¿Cómo está escrito antes? ¿En dónde más se usa esta palabra y con qué sentido? Ahí puede el expositor bíblico puede sacar una ventaja monstruosa entre saber o no saber utilizar el idioma griego. Vamos a empezar con las palabras, no, perdón, con las letras griegas. Ustedes, yo les voy a poner acá esto. Lo están viendo, ¿no? Conmigo al PowerPoint. Ustedes me dicen si lo ven o no lo ven. Pero lo que les voy a pedir ahora es que cada uno tenga un lápiz y un papel al lado, porque vamos a practicar escribir en griego. Escribir las letras griegas. Ni siquiera vamos a escribir en griego, vamos a escribir algunas letras. Entonces, vamos a empezar por alfa, ¿sí? La letra alfa que, si ustedes la miran, ahí donde dice vamos a quedarnos por hoy con las minúsculas, las mayúsculas se las voy a dejar para practicar en casa, es como una especie de renacuajo acostado sin cola. ¿Sí? Entonces, si dibujamos la alfa, es justo para el pescadito que todos tienen ahí en el auto, sobre todo los que compraron ahí en Sion Automotores, le ponen el alfa detrás y ahí tenemos la letra A. Pablo, La próxima letra, que al igual que nuestro alfabeto, le sigue alfa, es la beta. Y la beta es como una B larga, pero con la colita un poquito más larga. Yo no sé si ven el pizarrón. Si no ven, está compartido el PowerPoint y por eso sí. se ve más grande el PowerPoint que el pizarrón. Y el PowerPoint también, el tema es que no está en modo presentación. No sé si lo puedes pasar a modo presentación. Estoy en modo presentación. Ah, pero está compartido el otro. A ver, che. A ver. Tucutuc. A ver ahí. Ahí sí. Ahí está mejor. Perfecto. Bueno, entonces no escribo en el pizarrón directamente. Ustedes sí le tienen que escribir. Esa es la ventaja del docente. El docente no escribe, el estudiante sí. Fíjense la minúscula. Ustedes pueden ver la flecha del ratón. ¿La pueden ver? Sí, bien. Entonces, fíjense la beta, que tiene como esta colita un poquito más larga, y luego una B larga normal y corriente. La próxima que tenemos, uno esperaría la C, como en nuestro alfabeto, pero no. Tenemos la G, la gamma. Alfa, beta, gamma. Ahora vamos entendiendo seguramente el orden de la aparición de los ángulos. ¿Se acuerdan que en la secundaria los ángulos se indicaban con letras griegas? Y era alfa, beta y gamma. ¿Y por qué no C? Claro, porque no hay C en tercer lugar en el griego, entonces era alfa, beta, gamma. Y la gamma, fíjense que parece una alfa anémica y paradita. Así que directamente no hay que olvidar el gancho de la izquierda. Luego hacemos el rulo y subimos majestuosamente. La próxima es una letra muy importante, que es la delta.
porque es muy importante, no sé por qué es muy importante, a mí me gusta la delta, me parece llamativa la mayúscula, así que siempre la consideré de las importantes. Delta, que es una D, hasta ahora fíjense tenemos una vocal, 3 consonantes, y si yo tuviera que escribir algo con estas letras, se escribiría y sonaría como si las escribiera en castellano. ¿Mm? Si yo quiero escribir daga, lo voy a escribir con estas letras y lo voy a leer como en castellano. Se lee igual que se escribe, por lo menos hasta acá que estamos viendo. Ahora sí se nos va a complicar porque vamos a meter una segunda vocal, que es la vocal épsilon o Y, también se le dice Y, y es una E y se escribe como una E minúscula y la mayúscula como una E mayúscula, ¿eh? Así que es bastante fácil también de entender. Acá ya entramos con una de las raras, que es una letra que incluye 2 fonemas. Cuando hablo de fonema es un sonido de la boca. Acá tenemos una letra, un signo, que incluye 2 sonidos, la D y la S. Por eso es dzeta o dzita, también se le dice. De modo que si yo quiero escribir algo que incluya las 2 letras D y S seguidas, no voy a poner delta y sigma, que sería por separado, sino que voy a usar este dibujo muy raro, que acá sí ya los agarré a todos. Este dibujo de Z es raro y hay que practicarlo de escribir, para escribir este doble fonema integrado en una sola letra. Seguimos con la eta o ita, que es una E, también una E, pero más larga de pronunciar que épsilon. Épsilon es una E corta y eta o ita es una E o I larga. Fíjense que parece una N, pero con la pata derecha un poquito más larga, más baja llega, ¿sí? Yo mientras voy hablando, ustedes escríbanla 10 o 20 veces a la misma letra hasta que se hagan el hábito, porque el trabajo final de esta materia es transcribir el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? O sea, tienen que copiar todo el Nuevo Testamento en griego, pero en el orden inverso. Empiezan de Apocalipsis y llegan hasta Mateo. Seguimos con otra letra conocida en el sonido, pero rara en la escritura, que es la Z. O también, si ustedes la buscan en algún diccionario de griego viejo, le ponen teta, TH, ETA. Como la mayoría decía teta, como nosotros decimos Dios en griego. ¿Cómo se dice Dios en griego? Si uno se acuerda, ¿no? Es teos, ¿verdad? Teos. Pero resulta que en realidad es TH, eos, y la pronunciación no es teos, es feos. Y luego vamos a ver que la E y la O juntas es una U, por lo tanto es Zeus. Y ahora empiezo a entender por qué se llama Zeus. Zeus, el padre de los dioses. ¿Se acuerdan que el padre de los dioses griego es Zeus? La idea de Zeus viene de Dios, el Dios, el más grande, el último de los dioses, y la griega Theos, o transliterada a lo bruto Teos, viene a decir eso, pero se escribe, acá tenemos 2 veces la escritura, una es más imprenta y esta es más cursiva, pero la idea es una O con un palito en el medio, como tachada al medio. Otra vocal que aparece en griego es la iota. La iota es una I corta, y es importante que
que nos acordemos que hay I larga, que es la ita o eta, y la iota, que es una I corta. Kappa, ¿vieron la marca de ropa? Kappa, bueno, viene de la letra griega, se escribe como una K nuestra, y reemplaza el sonido sea de C o sea de K. Donde aparezca kappa, no me importa qué sigue, si es vocal o consonante. Lo que voy a nombrar acá es el gutural, con la garganta, ¿sí? Lambda, que es nuestra L, y que tiene un dibujo muy utilizado por los matemáticos, les gusta mucho la lambda en las fórmulas matemáticas, debe ser porque es fácil de dibujar y reconocible. Y además, fíjense la escritura de la mayúscula, que es como una B invertida, y es bastante sencilla de reconocer. Esa también es igual en castellano que en griego la pronunciación. La mi o mu, de acuerdo a cómo lo encuentren escrito, tiene la forma de una M, pero con el palito de la derecha un poquitín más largo. Esta sería la minúscula de mi o mu. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es más dibujo técnico que otra cosa, pero hay que ir acostumbrándose. Vamos a la N. La N, atención, se escribe la minúscula como una B corta. Atento aquí, porque esta es una de las grandes crisis de los lectores primerizos en griego. Me encuentro una N, no, atento, es una N, es una N, no una B corta, cuidado con la lectura. Otra de las letras raras que aparecen es la J o Xi, que tiene un dibujo ahí muy raro, parece una E con rulos, así que también hay que acostumbrarse a hacerla, de a poquito lo vamos a ir practicando. La Omicron, que es una O corta, se escribe fácil, es igual que una O, así que esta nos va a salir rápido la lectura. La Pi, que este sí lo conocemos todos, a este signo es famosísimo en matemática. Fíjense que es como dos palitos con una barra arriba, esa es la letra P. Cuando ustedes quieran escribir algo con la letra P, acuérdense de la letra Pi, acuérdense de 314. La R, que en su minúscula se parece a una P y en su mayúscula también. Por lo tanto, tengamos cuidado cuando vamos a leer, esto no es una P, es una RO o R. Sigma, que además de ser también un signo de las matemáticas, esto me ayudas, Fer, esto es de las sucesiones, ¿no? O algo de eso. Una sumatoria. Una sumatoria, ¿eh? Sigma. Fíjense que se escribe distinto si está al principio o al medio de una palabra, es como un círculo con un palito, y si se encuentra al final de una palabra, se escribe con este signo que tenemos acá, que se acerca mucho a una S nuestra común. La tau o tab, que es también una letra conocida por nosotros, la T. La T le sigue la Y, que es una I larga, como una U francesa, y acá el que no sepa cómo una U en francés, es fácil. Pone cara de U y decí I. Esa es la U, esa es la Y. Entonces, pone cara de U, pero decí I, U. Ese es el sonido fonético de Y, U. Alguno dirá, pero qué complicado los griegos, ¿por qué no escribieron en español que era más fácil? Bueno, el español no existía todavía, por eso escribieron en otro idioma.
Fíjense que la referencia mayúscula es como una Y nuestra, lo cual viene a contradecir que esta sea una Y, esta no es una Y. Hubiéramos dicho una U griega, sería mucho más preciso. Phi, que es nuestra F, y que se escribe o se transcribe a veces como PH. Y esto los que alguna vez vieron libros viejos, incluso la Biblia de la versión 1909, decía todas las Fs como PH. Entonces, Filadelfia, la iglesia en Asia era Filadelfia, y es Filadelfia cuando se la transcribe como F, o incluso hoy en día hay muchos nombres que retienen la idea de la PH como F, ¿sí? Fíjense que el signo es como una O con una raya vertical. Recordemos que antes teníamos una O con una raya horizontal, pero esa es otra letra. La J, que es como una J, y se escribe como una X. Así que acá entendemos por qué México, que para muchos es México, se escribe con X, pero ¿cómo se pronuncia? México. Y lo mismo Oaxaca es Oaxaca, y lo mismo Texas es Texas, y lo mismo todas las cosas que tengan X y se pueden pronunciar como J. Por ejemplo, una palabra que nosotros usamos mucho con X y que se pronuncia con J es Christos, que en griego es Cristo y que se escribe con X, pero se pronuncia con J. La psi, que es una doble, otra vez un doble fonema, la P más la S. ¿Se acuerdan el otro doble fonema que tenemos antes? A ver quién lo recuerda. Que también es con una S. Está en la pantalla anterior. A ver, Susana, ¿cuál es el otro doble fonema que tenemos? No. Carlos, ¿cuál es el otro? Z, Fer. A ver, Marce. Z, La Z, muy bien. La D con la S es el otro doble fonema que hemos visto. Sí, entonces, si ustedes quieren escribir Pepsi, acuérdense que tenemos esta letra, ¿eh? Entonces no escriban pi más sigma, es psi directamente. Fíjense que tiene una grafía muy interesante así, ¿no? Parece como un tenedor para chorizos. Y finalmente la última letra del alfabeto es la omega, que es una O, pero larga, en contra de Omicron, que es una O corta. La omega es una O larga. Acuérdense que también tenemos una E corta y una E larga, y tenemos una I corta y una I larga. ¿Estamos? Así que tenemos muchas vocales que tienen largo y corto en su escritura, en su dibujito. Nos distingue también la manera de hablar, la manera de leerlo. Acá entendemos ya un texto de la Biblia, cuando en Apocalipsis se dice del Señor que Él es el alfa y la omega. ¿Qué es el alfa y la omega? Y el mismo texto lo dice luego, el principio y el fin. ¿El principio y el fin de qué? Nosotros, si lo tuviéramos que transliterar o adaptar a nuestra época, tendríamos que decir, Él es la A y la Z. Él es la A y la Z. La primera letra, la última letra. En el caso de la Biblia, la Z no era la última letra. Entonces, ¿qué escribe Juan? Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Se entiende? Eso lo podemos entender con claridad si conozco el alfabeto griego. Si no conozco el alfabeto griego, que sea el alfa y la omega no me dice nada.
En cambio, si conozco el alfabeto griego, ya sé, claro, el alfa y el omega, la primera letra, la última letra, el principio y el fin. Vamos a hacer una tarea. Cada uno de ustedes va a escribir su nombre en griego. Lo escriben en una hoja así bien grande y lo vamos a ir poniendo ahí en la pantalla a ver si... Me faltó la M, perdón, Pablo. ¿Qué? La M me faltó. ¿La M? Justo pasaste. Sí, justo pasaste. A ver. Taca, 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 taca. A ver. Ahí. Es como una M, la mayúscula es igual, exactamente igual. Pero la minúscula tiene esta forma media rarita, que bueno, es la que tenés ahí. Escríbanla en mayúscula y en minúscula, así lo practican, ¿sí? Y vamos a ir viendo a cada uno a ver en qué le erramos. Algo que les quiero contar sobre la letra gamma. La letra gamma siempre es G. ¿Está? Si la antecede a una E, sigue siendo G. No se convierte en G. La J es otra letra, que es la J, que la vimos en la otra pantalla. ¿Está claro eso? Entonces, si usted tiene un nombre que incluya G, como Gabriel, Gabriel va con gamma. Pero si se llaman Gerardo, no va con gamma. Gerardo no va con gamma porque el sonido es otro. Gerardo se escribe con G, que es la que tenemos, la X, como si fuera una X, parecido, en griego. ¿Bien? Pablo, ¿mi O final es una O larga o una O corta? No tengo idea porque Fernando no es un nombre griego, así que ponele la que más te guste. En general, las O finales en griego son omicron, son las cortas. Omega casi siempre es una letra del medio o del principio de las palabras. Es muy rara la omega en el final. Casi que les diría como tan raro el cantito cordobés en la última sílaba. ¿Vieron que no hay canto cordobés en la última sílaba? Están al principio, porque ahí me da el largo de la letra. Así que escribílo con omicron y listo. Yo pongo también Viviana con la B larga, con la beta. Vos, claro, Viviana es con B larga, porque no hay otra B corta. En griego no hay B cortas o largas. Hay una B que es beta y es eso, es lo que hay, ¿sí? Bueno, a ver cómo nos fue. Pablo, y con respecto a la R, porque ¿Qué pasa con la R? Gamma está como R, pero, por ejemplo, Marcela, Mar. Tenés Ro. Fíjate, acá le estoy señalando con el mouse. La Ro es la R. Después de Pi, ¿la ves? Sí. Ahí tenés tu R de Marcela. A ver, Miriam, ¿cómo quedó? Ahí me quedó, mayúscula y minúscula. Vos terminás con N. Bien, perfecto. Sí, ¿Y con la N. minúscula? Miriam. Bien, ojo la alfa, que esa alfa se parece peligrosamente a una A. La alfa es como un pescadito, acordate. Sí, es verdad. Sí. Muy bien, a Sí. ver, Carlos. A ver, che. ¿Se ve? No, nada. Ahí está, Bien, perfecto. Con lambda. A ver, Pedro. Bien, Pedro. Ahora. No. A ver qué pasó acá. Las mayúsculas son en español, va en latín. No, puse la traducción, está bien. Pero acá. Okay. La E no es así. ¿La qué? La E mayúscula no era así. No, pero él escribió la E minúscula, abajo. Estamos leyendo el segundo renglón, ¿sí? El segundo renglón, fíjate que la R, Pedro, de R, es
hacia abajo del renglón. Es como una P minúscula. ¿Sí? La rho es como una P minúscula, así que iría hacia abajo del renglón. Y otra cosa más que acá sí ya le puedo decir a Pedro, que esto lo sabemos por la escritura. ¿Se acuerdan de esto? Petros. Petros es Pedro. Lo que pasa que la D se cambia, pero Petros o Petros es la idea original de Pedro, que significa ¿qué, Pedro? Piedra. Roca. Piedra, Piedra, Petros, sí. piedra, o roca luego en la traducción más general. A ver, Pablo. Vivi, tu traducción. Ah, la de Vivi fue bastante epa. No, ahí pusiste bebé. La I, fíjate la iota, que es como una I, pero sin el puntito. ¿Eh? Ahí iota es la más fácil para Vivi. A ver quién me queda. Marce, ¿tenés cámara? A ver qué se está escondiendo la Marce. Acercale un pelito que no veo nada. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo veo. Al lado de la R, ¿qué escribiste? La sigma, hacele el palito de arriba un poco más largo porque no se le nota, pero está bien la idea, está bien escrito. Ahí está, Vivi, excelente. Pablo, te hago una pregunta. Dime. ¿Hay rasgos más gruesos y más finos o son todos iguales los rasgos de las letras? No entiendo en gruesos y finos a qué te referís. ¿Viste en estenografía que hay rasgos más marcados o más negrita, por decirlo de alguna No, manera? No. no, en griego no. Y de hecho, bueno, esto lo vamos a ver después, pero ya que me lo preguntaste, lo digo. Tenemos manuscritos, esto acuérdense de bibliología, que están escritos íntegramente en minúsculas, sin distinción de nombres propios, todo con minúsculas, y otros que se llaman unciales, que están escritos todos con mayúsculas. Así que hay que tener algunas precauciones a la hora de traducir, porque hay veces que uno piensa, la más famosa que tenemos nosotros, espíritu con E mayúscula, espíritu con E minúscula. ¿Se acuerdan que hay Biblias, y que me parece incluso saludable, que tengan escrito con E mayúscula cuando habla del Espíritu Santo, y con E minúscula cuando habla del espíritu del hombre, o un espíritu hablando de un aire? Lo mismo con Dios, que se pone Dios con D mayúscula cuando se habla de nuestro Dios, y cuando se habla de los dioses se escribe con D minúscula. Pero atención, tenemos que estar muy seguros de que se escriba con D mayúscula porque se está refiriendo a Dios. ¿Sí? Hay que estar muy claros en la interpretación porque pueden haber errores. Y esos errores, o mejor, no, errores no es una buena palabra, diferencias. Y esas diferencias conducen a una interpretación diversa. ¿Se acuerdan del texto en 1 Corintios que Dios anhela celosamente? ¿Se acuerdan de ese texto? Vamos a buscarlo. Fíjense. Primera carta a los Corintios. Esperen que estoy buscando mi Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 6.
Ta, 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 ta. Perdón, no es 1 Corintios, ahí tenemos la referencia cruzada. Santiago 4:5. Santiago 4:5. Sí. Bueno, a ver, paren que les voy a compartir pantalla para verlo en la Biblia. Ahí está. ¿Ven ahí el texto bíblico? ¿Lo ven bien o lo agrando un poco? ¿Ahí lo ven bien? ¿Se puede agrandar? Ahí lo agrandé. Hasta ahí me da nomás la compu. Fíjense 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Acá escribieron, tradujeron una palabra griega que es neuma. ¿De acuerdo? Neuma es espíritu. Pero al traducir lo agregan en E mayúscula. Y la E mayúscula, si seguimos la lógica de la traducción Reina Valera, se refiere al Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente. ¿Van conmigo? Ahora, en otras traducciones, esperen que la estoy buscando. Fíjense cómo traduce Besón, el mismo texto. ¿O pensáis que en vano dice la Escritura? Es para envidia que codicia el Espíritu que vino a morar en nosotros. Acá, espíritu, Besón no lo pone con E mayúscula. Por lo tanto, acá el sentido del texto cambió. Porque ahora no es el Espíritu Santo el que hace algo, sino el Espíritu nuestro espíritu. Y si lo miro en griego, lo voy a apuntar acá con el mouse, tengo la palabra pneuma. Es esto que tengo acá y que estoy recorriendo con la flechita. Fíjense, pi, neuma, y me hace una referencia a una letra, a una palabra que está en una concordancia que ahora vamos a ver, y ahí neuma no está ni con mayúscula, no está con mayúscula, está con minúscula. No sé si me entienden a dónde voy. El hecho de que en nuestra Biblia, Reina Valera, o en la NBI, o en la Biblia de las Américas, se pongan o no mayúsculas en determinados textos, tengo que estar seguro de que la traducción natural o literal apunta a ponerle mayúscula porque se refiere a Dios o porque se refiere al Espíritu Santo. Otro muy común es poner escrituras con mayúscula porque se refiere a la Biblia. En muchos lugares ponen escrituras con E mayúscula, lo cual no me hace mal, digamos, está bien. Pero tengo que tener cuidado, y a veces esto cuando uno empieza a enroscarse con este texto, porque Santiago 4:5 es un texto difícil, es de los ¿cómo les diríamos? De los power level, de los niveles difíciles de interpretación, y voy al texto griego, me encuentro con un problema que no tenía en el texto castellano. Y ahí es donde, bueno, empiezan a tirarse de los pelos, a buscar la mejor interpretación y la mejor traducción. Pablo, Dime. te hago una pregunta. En en donde espíritu está en minúscula, él debiera ser con mayúscula porque se está refiriendo a Dios. ¿Se acostumbra a eso, a ser él relacionado con el Señor o con el Padre
poner con mayúscula o minúscula? Porque yo lo hago en los WhatsApp. ¿Estamos hablando de la Reina Valera? Claro, en la Reina Valera está espíritu con mayúscula y él con minúscula. Sí, Y se exacto. refiere, o sea que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. Sí, sería coherente. Ujú, Sería bien, coherente poner él con E mayúscula. bien. Pero insisto, es cuestión de interpretación. No es cuestión de traducción, es cuestión de interpretación. Pero Porque igual, perdón, el uso y costumbre del español o de la Reina Valera es no poner en mayúscula los pronombres. Por ejemplo, ahí en el 4.8 dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, sí, aunque es Dios, está siempre en toda la escritura con minúscula, en toda la traducción Reina Valera. el No, no él, porque, claro, no porque no sea Dios, sino porque los pronombres no los pone con mayúscula. Pero sí, acá no son pronombres. cuando funciona como pronombre, sí. Claro, acá es un sustantivo. No, él no es sustantivo. Él En es, esto, Porque cuando reemplaza dice, a Dios. porque cuando dice y en él, habiendo oído la palabra de verdad del Espíritu de vuestra salvación, y en él también es en minúscula, claro. sí, por eso es lo que dice Fernando. Él con mayúscula no lo tenemos en la Reina Valera, por lo menos en las versiones más modernas. Habría que ver en la 1909, si no está con mayúscula, yo no lo recuerdo, realmente no lo recuerdo. Pero es cuestión de que lo busquemos. A ver. Esa es la ventaja del eSword. ¿Sí? También hay gente que cuando pone tú o tuyo o suyo y se refiere a Dios, Sí, lo lo pone pone con con mayúscula, pero no está en nuestra Bueno, traducción en miren qué español. curioso cómo vierte la 1909 el mismo texto. Pensáis que la escritura dice sin causa, es espíritu que mora en nosotros codicia para envidia. Calculo que acá es él, y está Sí. mal pasado, pero acá lo pone con minúscula. Así que sería, y vamos a buscar la Biblia del Oso, a ver qué dice, que sería la última que nos quedaría por ver. El espíritu que mora en vosotros codicia para envidia. Pareciera referirse no al Espíritu Santo, sino al Espíritu nuestro. Pero acá, curiosamente, él está con E mayúscula. Es decir, tenemos que ver algunas cuestiones más antes de enroscarnos mucho con Don Casiodoro y con Cipriano, ¿sí? Después, Solo, sí, Carlos. sabes que tengo en la mano la versión King James. Y ahí dice el espíritu con minúscula, el espíritu, que nos anhela. El espíritu que mora en nosotros nos anhela. Sí. En nosotros no dice, no habla acerca de él. Por eso, y acá vamos a ir a las diferencias, no en esta clase, en otra, a las diferencias entre distintas traducciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué me interesa a mí inicialmente? ¿Y para qué vamos a tener esta materia? Porque acá es crucial que entendamos para qué estamos cursando esta materia. La idea nuestra en ningún momento va a ser aprender a hablar en griego. Olvídense, esto no es un curso de aprender a hablar en griego. Estas clases, y son estas 3 más las próximas 3, que va a ser un poco la aplicación práctica de las primeras 3, es tratar de aprender a utilizar algunas herramientas que tenemos ya en uso popular y en uso incluso gratuito, les diría, con solvencia, o por lo menos tener una idea de para qué me serviría aprender a utilizar determinadas herramientas que se nutren del griego. Ahora, para los que enseñen la palabra del Señor y los que quieren profundizar en la palabra del Señor,
esta va a ser simplemente, ni siquiera les digo abrirle las puertas del griego bíblico, es apuntarles a la puerta con un dedo y decirles para dónde ir, nada más. Porque el griego es un idioma difícil, es un idioma de los pesados de aprender y lleva un montón de tiempo, de memoria, de estudio concienzudo para poder llegar a entender un texto, y mucho más cuando ese texto tiene en su interior, es el continente de la palabra de Dios. Es decir, estamos enfrentándonos con una categoría de texto que trasciende cualquier otro texto con el cual querramos encararnos. ¿Esto qué significa? Ni siquiera la gente que habla griego y enseña griego se anima sola contra el texto bíblico. En todo momento se usan ayudas, se usan auxilios para poder entender acabadamente un pasaje. Y los que estudiamos la escritura con algún grado de profundidad, el griego es una referencia un poco ineludible en el Nuevo Testamento. En algún momento tengo que caer en entender de dónde viene esto que estoy leyendo, y para eso utilizamos algunos recursos. Estos recursos, de los cuales yo les voy a nombrar algunos nomás, y ustedes después verán si lo pueden conseguir o no. Esto se los voy a dejar después de tarea para que ustedes lo aprendan, cómo se ven los diptongos, y lo vamos a encarar la semana que viene. Las herramientas que vamos a utilizar básicamente son estas. Esto después ustedes lo van a tener al PowerPoint, así que no es necesario que lo anoten todo. Lo primero que vamos a necesitar es un Nuevo Testamento en griego, es decir, el texto plano, chato, del Nuevo Testamento, que se ve así, como acá arriba. ¿Sí? O sea, fíjense que tenemos las palabras. En este caso es un manuscrito cursivo o minúsculo, todo minúscula, a pesar de que tiene el nombre de Dios. Fíjense que acá aparece Seon, ¿sí? Pero está con la Z minúscula. La Z mayúscula es más grande, es más redonda. Este texto es 1 Juan 3:1. ¿Se acuerdan de 1 Juan 3:1? Acá lo traje en español para que tengamos alguna memoria. Miren, lo repetimos en la Reina Valera. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjense que acá la frase hijo de Dios, acá sería tecnatheon. No tiene el de entre tecna, que es niño o hijo, y theon, que es Dios. Tecnatheon directamente se entiende como hijo de Dios, aunque el de no esté. Y estas palabras que tenemos acá en español son otra herramienta que vamos a utilizar, que es el Nuevo Testamento con referencias. El Nuevo Testamento con referencias de dos libros muy importantes. En primer lugar, la referencia que ustedes ven con un número, ¿sí? La letra G significa griego, y un número es de una concordancia que se llama concordancia de Strong. Los que la teníamos en papel, claro, ahí la tiene Pedro. Esta es la concordancia de Strong en papel, ¿sí? Que todos la compramos, y que si hubiéramos sabido que el Isword la iba a pasar rápido, no hubiéramos gastado tanta plata.
¿Qué es la concordancia de Strong? Es directamente una concordancia donde cada palabra tiene un número. Entonces, si yo en el texto griego encuentro un número, por ejemplo, amor, y encuentro el número 26, y lo busco en la concordancia griega de Strong, vamos acá, diccionarios Strong. Fíjense, esta es la concordancia de Strong. Yo aquí al costadito, ustedes alcanzan a ver la columna esta de la derecha. Tengo una letra que es H, que es hebreo, esta por ahora no nos interesa, y luego tengo las letras G, griego. Obviamente la hebrea es Antiguo Testamento, la G, Nuevo Testamento, y si busco la G26, tucu, 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 me voy a encontrar con la palabra ágape. Y la palabra ágape significa amor. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá? Entonces yo tengo una palabra en griego. Vamos a volver aquí. Fíjense, Santiago 4:5. Yo me encuentro con que tengo nos anhela. Bueno, acá tengo 1971. El ISOR tiene la ventaja de que me abre una ventanita y acá me dice 1971, anhelar intensamente. Y fíjense que hay varias traducciones. Yo apunto con el dedo como si ustedes me vieran en la pantalla. Ahora me doy cuenta que estoy apuntando a la pantalla con el dedo como un salamín. Pero si ustedes ven ahí las palabras en rojo, dice amar, anhelar, desear, deseo. Es decir, que yo tengo que elegir de todas esas acepciones cuál es la que mejor encaja en el contexto. Strong me da una grandísima mano en ese sentido. Pero además, al lado de la G 1971, ustedes van a ver otro indicador, que en este caso es una BPI 3S, no sé si lo alcanzan a ver ahí en verde, que es otro de los textos que yo les voy a pedir que tengan a mano, y es la morfología de Robinson. ¿Qué es la morfología de Robinson? Es el análisis, palabra por palabra, de la función gramatical que esa palabra tiene en la oración. Esto lo vamos a ver ahora en la clase que viene, en el momento que viene. Fíjense que acá dice BPAI 3S, ¿de acuerdo? Lo están viendo, ¿no? Yo voy a cambiar la disposición de las pantallas para que ustedes me sigan. ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Anhelando. El BAPS. BPAI. Ahora, fíjense aquí abajo, donde dice BPAI. No sé si lo alcanzan a ver, aquí. Función gramatical, verbo. La B de esa referencia de Robinson. Esto es un verbo. El tiempo, presente. La voz, activa. El modo indicativo, la tercera persona del singular. Me da ese BPAI un montón de datos de gramática. Esto lo vamos a ver en 15 minutos, no se asusten. O si quieren, sí, asústense, pero no es grave, no nos vamos a morir por esto. Vamos a sentir que volvemos a la primaria, cuando nos hacían, ¿se acuerdan? Cuando análisis sintáctico y el sujeto y el predicado y todo el mongo ese. Bueno, ¿cuál es el tema acá? Que yo para entender
el uso de una palabra en griego, tengo que saber su función gramatical. ¿Qué está haciendo esa palabra en ese texto? Y a veces una palabra hace de verbo, otras veces hace de sustantivo, otras veces el lexema hace de adjetivo, y ahí es donde el Robinson nos da una mano, pero miren, espectacular. Pablo, Marce. entonces, sí, perdón, entonces, esto nos permite a nosotros que al momento de estudiar la palabra o cuando un versículo nos permite comprenderla más, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que vos me Claro. decís, este verbo presente, uno puede comprender más la palabra del Señor, ¿no? Para eso Fíjense que esto a veces, en este texto 4.5 no importa mucho porque está en español, creo que está bastante claro. Pero, por ejemplo, fíjense 1 Juan, capítulo 1. ¿En la Biblia? ¿Eh? ¿Nos Y fijamos en la sí, en la Biblia? Biblia, yo diría que sí, porque Bueno, porque no tengo lo que vos tenés, Pablo. sería lo mejor. No, pero en la Biblia en castellano no hay ningún problema. Lo que era desde el principio. Claro, 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, ¿no? Acá lo tengo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense que acá los verbos en español, tienen una significación acabada. Esto es un modo, ¿sí? Esto no importa, lo vamos a ver en un rato, pero es un modo. Y en griego es un modo, pero continuo. Una cosa que está en acción, que no está terminada, que continúa en nosotros. Vuelvo al interlineal y noten cómo traduce en el caso de Westcott. Dice, si alguna vez estamos confesando, apunto, estamos confesando, me fijo en Robinson y dice tiempo presente. La versión Reina Valera dice si confesamos, que no me da la idea de presente, sino de pasado. Y acá dice si estamos confesando una acción diaria, el Señor, y vamos acá con limpie, y acá la acción. Está bueno con voz activa porque es como que todo el tiempo estamos pecando. Todo el tiempo, pero acá me importa más el tiempo verbal más que la voz. La voz es otra cosa. Fíjense que acá el tiempo en limpie es aoristo. Y aoristo es muy interesante porque el tiempo verbal aoristo, que en español no existe, en griego sí, es algo que ya está terminado. El Señor ya nos limpió de una vez y para siempre. Esto es buenísimo al entenderlo gramaticalmente, porque me permite desanudar un tema que es el famoso ¿qué pasa si me muero con pecados sin confesar? ¿Qué pasa si me muero con pecados sin confesar? No, pará. La limpieza de Dios no depende de mi confesión. La limpieza de Dios ya fue. Ustedes, ¿se acuerdan Juan capítulo 13? Ustedes ya están limpios, pero porque no todos. Porque el Espíritu te sella. Sí, pero vamos con el término, limpieza. Sí, la limpieza fue hecha ya una vez, pero el acto de confesión está haciendo todo el tiempo. Sí. Y venimos entonces a una distinción que es gramatical. Y es una distinción que la entendemos recién cuando
penetro un poco más en el estudio de las palabras. Ustedes me dirán, esto nunca lo voy a dar en una reunión, y yo les diré, no sé. A veces es imprescindible darlo en una reunión. Obviamente no les voy a hablar de Aoristo ni de nada de eso, pero les voy a dar la verdad teológica. La limpieza del Señor está completa, terminada, lista para el creyente. ¿Qué es lo que no está completo, terminado y listo para el creyente? La comunión con Dios. La comunión con Dios depende de que yo esté sin pecado. Obviamente ese sin pecado tiene que ver con vida, con conducta. Y ahí es donde empieza a degustarse lo que es Primera Juan en tanto comunión. No se asusten. Esto que les acabo de decir y mostrar es lo que pretendo que ustedes aprendan a hacer. Que podamos recorrer un texto en griego. Quizás no traducirlo nosotros, pero sí acceder a las herramientas que nos ayudan a traducirlo. Es decir, yo acá entiendo que hay una palabra que es amartías. Si ustedes se acuerdan, nosotros el año pasado vimos amartiología. Amartiología era la doctrina bíblica sobre el pecado. Por lo tanto, sospecho que amartías es pecado. Van conmigo. O sea, esto es bastante lógico. Y acá pecado, y en griego y en español, la palabra pecado es un sustantivo. ¿Sí? Fíjense que acá la referencia de Robinson es N, sustantivo. N porque en inglés es name, nombre, entonces es un sustantivo y tiene un caso, un número y un género. Pero si dijera pecar, ya no sería N, sería B, porque pecar es un verbo. Si fuera pecador, sería una A, un adjetivo. Y así, sucesivamente, cada código de Robinson nos indica la función gramatical de la palabra. Finalmente, quiero volver a las herramientas que vamos a necesitar. Finalmente, un recurso que es invaluable para el estudiante bíblico y es el diccionario expositivo de Vine. El diccionario expositivo de Vine, que antes venía en 4 tomos y ahora viene en uno solo, un tomo verde grandote que dice Diccionario Expositivo de Palabras, es una obra que realmente vale la pena comprar o descargar. Está en eSword, gratuita, así que la pueden descargar. Y es tomar todas las palabras del Nuevo Testamento en español y decir qué palabras griegas se traducen como esa palabra en español y explicar cada palabra griega que se utiliza. Eso lo vamos a ver luego. Otro libro muy interesante para que ustedes compren si quieren o descarguen si pueden es la Concordancia Griega de Peter. Esta Concordancia griega española de Peter tiene la gran distinción de que fue hecho originalmente para español, lo cual le da una ventaja sobre Strong, porque la de Strong fue hecha para inglés. Por lo tanto, la numeración de Strong sigue la King James Version, la versión del Rey Jaime, y el libro de Peter sigue la Reina Valera. Esta es la concordancia, ¿sí? Tiene diferencias con la Strong, diferencias muy interesantes, muy sensibles, y otro día, cuando estemos en vivo, se las mostraré. Se te estropeó el audio, Pablo. Hola. ¿Qué pasa?
Se te oye mal ahora desde que te lo ¿Mal? volviste a poner a los auriculares. A ver ahí, hola. Ahí está. Ahí Sí, está. bien. Este libro, que no le voy a decir que lo compren porque está agotado, ahí. Sintaxis exegética del Nuevo Testamento griego, es un libro que me va a ayudar. Hanna es el autor, ¿sí? Robert Hanna. Es un libro que me va a ayudar, por lo menos voy a usarlo para orientarlos en lo que es un análisis sintáctico del texto griego. Y ahora enseguida vamos a ver qué es un análisis sintáctico y vamos a tratar de ir viendo algunas cosas. Este libro yo lo voy a tratar de digitalizar si puedo o de descargar de algún lado. Así que si alguien está suscrito a Script, me avisa para buscarlo a ver si lo encontramos ya digitalizado y me ahorro un viaje de escaneo. Sé que hay un montón de preguntas que quieren hacer, pero con la prudencia que marca la recién iniciada materia vamos a hacer un corte de unos minutitos para que puedan ir a pensar en lo poco que saben, así como me pasa a mí. Cada vez que me encaro con estas cosas, con estas materias, me digo qué burro que soy. Y es bueno, es un baño de humildad necesario para todos. Y entonces ya cuando volvamos, vamos a ver cómo vamos a encarar el estudio de las palabras griegas en dos estudios, el estudio gramatical y el estudio sintáctico. Y con esas dos cosas vamos a dejar el día de hoy con la felicidad del deber cumplido y el corazón lleno de preguntas para la semana que viene. ¿Alguna pregunta que se pueda resolver ahora? Escucho. Si no, cortamos 10 minutos. Estamos. Bueno, vamos a cortar. Fer, decime vos, ¿cortamos 10 minutos o seguimos y cortamos al final? Cortemos 10 minutitos y volvemos con más energía. Bárbaro. Entonces a las 10 terminamos la clase de hoy. ¿Vamos?